capítulo 1. Vamos, sí, a continuar analizando la vida de un gran siervo de Dios, sí, llamado David. Vamos, por favor, al primer libro de los Reyes, capítulo número 1. Primer libro de los Reyes, capítulo 1. Y vamos a leer, ¿sí?, del verso 1 al verso número 4. Vamos a tomar esta porción bíblica de partida para introducirnos más, inclusive un poco más allá de estos primeros 4 versículos. Lo tenemos, mis amados. Primer libro de los Reyes, capítulo número 1, verso 1 al 4. Y leemos la palabra del Señor, si lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Señor: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Verso 2, léalo por favor. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Verso 4. Y la joven era hermosa, y ella admiraba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Amén. Hoy vamos a predicar por un tema un poquito revelador. ¿Sí? Vamos a aplicar por el tema el sinsabor de las malas decisiones. ¿Sí? Vamos a aplicar por el tema el sinsabor de las malas decisiones. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos. Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor, muchísimas gracias porque nos das nuevamente esta oportunidad de estar aquí en tu casa, mi Rey. Ayúdanos a ver a través de la Escritura lo que tú tienes Señor, para cada uno de nosotros. Sabemos que hay muchas necesidades, Señor, pero no sabemos cuál es la que tu pueblo está pasando. Eso solamente lo sabes tú, mi Dios, y es por eso que encomendamos a ti, mi Señor, esta enseñanza para que sea usted dando a saber, dando a conocer, Señor, a cada corazón, a cada pensamiento que turbe, que pueda tener tranquilidad en las vidas de cada uno de tus hijos, para que sea usted tratando con ellos. Señor, me encanta poder presentar delante de ti, Señor, el estudio de tu palabra, mucho más sabiendo que ella no deja absolutamente nada fuera, Padre, tanto de la virtud como también de los errores de tus siervos. Y de hecho de ellos aprendemos para obviamente sacar en limpio que no debemos de imitar estas cosas cuando son negativas, porque de seguro si a ellos les ocasionó un problema, a nosotros también. Señor, ayúdanos pues a emprender, Señor amado Padre, esta enseñanza y extraer de ella todo lo que, mi Dios, necesitamos, Padre, pues saber para nuestra vida cotidiana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando leemos estos primeros 4 versículos, sí, me gustó mucho lo que dijo un comentarista bíblico, el cual, por favor, quisiera que preste mucha atención. Esta porción bíblica, sí, donde se narra a un rey sumamente opacado, sí, con ya muy poco brillo, dice un comentarista bíblico lo siguiente: el relato que inicia el libro de los Reyes básicamente pertenece al deterioro de un hombre llamado David. Pues es no solamente un rey, sino que también proporciona para nosotros, al considerar que David era un hombre viejo y débil y que indudablemente se acercaba al ocaso de su vida. Aún más argumenta diciendo: por lo que no se puede dejar a un lado el tiempo de crisis de su vejez. Por eso el autor comienza con una descripción del estado físico
de un gran monarca, o en este caso de un gran rey llamado David. David ya no es ni la sombra de lo que era. De hecho, ¿cuántos años fue en total lo que vivió David en esta vida? Llamado, la Biblia dice, y como para tener un texto de apoyos, y venga conmigo a la Escritura, quisiera ir allá al libro de los Salmos para poder entrever un texto bíblico que creo que usted sí conoce, ¿no? Cuando uno va al libro de los Salmos, en el capítulo número 90, este salmo paradójicamente lo escribiría el mismo David, aquel del cual se está obviamente analizando su vida. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 90, en el verso 10, dice el Señor lo siguiente. Los días, el mismo David cantado, obviamente cantando este salmo, lo hace saber de esta forma. Dice, los días de nuestra edad, son 70 años. Y si en los más robustos, dice el Señor, pueden llegar a ¿cuántos? Son 80 años. Pero aquí en esta última parte, más allá de establecer el periodo estándar o el promedio estándar de la época a la hora de poder, diríamos, decir hasta cuánto puede vivir un ser humano, adicionalmente pone esto. Con todo, dice allí, es decir, sin importar si llega a 70 o 80 o a 90 o de pronto a 60, ya dependerá de muchos factores. Dice, con todo, su aparente fortaleza, dice la Biblia, que se vuelve una molestia. Y luego argumentará, y trabajo, porque pronto, dice aquí, pasan y volamos, hablando de morimos o partimos de este mundo. Mi amado, ¿cuántos años tenía David? Mira, David fue un hombre muy destacado en la Biblia, fue de hecho un baluarte, fue un ejemplo, pero tuvo una vida muy trajinada. Desde su infancia fue como todo israelita propio de su entorno y de su época. Fue llevado a pastorear, fue llevado al campo, y usted sabe, por lo menos los que vienen del campo, usted sabe que en el campo la gente duerme, digamos que duerme bien, pero se levanta muy temprano, de hecho se levanta al oscurecer todavía de la mañana. Y, mi amado, el trajín del campo jamás se va a comparar como al trajín propiamente de una ciudad. Y amado, y aquí David empezó desde muy temprana edad a desarrollarse en el ámbito del pastoreo, es decir, del sostenimiento y cuidado de las ovejas, entre otras cosas. Mi amado hermano, y de allí en adelante David ingresa prácticamente desde su niñez, ingresa a servirle al rey. Ojo, desde su niñez ingresa a servirle al rey y se vuelve un hombre de guerra. Ya su juventud o su pubertad ya lo estaba haciendo frente a las guarniciones en este caso de Saúl, para defender el reino. Y ahí destaca tanto que se vuelve uno de los principales, uno de las manos derechas de Saúl. Esto le granjea tener a su cargo un ejército, y él se vuelve prácticamente el general de Saúl. Adicionalmente a esto, mi amado, por una mala pasada de su rey, siente un celo consumidor sobre David, y él tiene que huir, y prácticamente pasará desde desde más o menos unos 18, 19 años de edad hasta los 30 años de edad. Pasará, mi amado hermano, escondido, vagando, durmiendo en cavernas, durmiendo en hendiduras de la tierra, huyendo por todos lados, es decir, vivirá, mi amado, en un exilio constante. Eso, mi amado, obviamente, más allá de las batallas que va a confrontar, de todo el trajinar propiamente de la huida, le dará, mi amado hermano, le dará temperamento, carácter, pero también desgastarán sus huesos. No es lo mismo dormir en una cálida cama, bajo techo, que dormir a la intemperie metido en una cueva. Jamás será igual, mi amado hermano. Ahora David, mi amado hermano, asume el trono, y esto lo hace a la edad de 30 años. A la edad de 30 años él asume el trono. Y de ahí en adelante, mi amado, él gobernará a Israel durante un periodo de 40
de 40 años. De hecho, la vida de David no llega más allá, sino al límite que él mismo cantando había dicho. Él llegó así a vivir 70 años y ahí moriría. Cuando se lee, mi amado, aquí Reyes capítulo 1, versículo número 1, cuando dice la Escritura, cuando el rey David era viejo, debió haber tenido, si quisiera ser un poquito generoso, debió haber tenido entre 68, o sea, o acaso hasta 69 años. Estaba ya casi finalizando todo en su vida, pero no tuvo una vejez saludable. Sí, la Biblia sí dice que murió en buena vejez, pero eso no implica de que no haya tenido la salud que lo hubiera querido. Mira que también murió en buena vejez Isaac. Pero Isaac prácticamente, mi amado hermano, en su vejez moriría ciego. ¿Sí? Pero fue un gran siervo de Dios y murió también en buena vejez. Pero aquí al parecer David tiene, mi amado, lo que podríamos llegar a decir, tiene algún problema con sus huesos. Si pareciera ser que tiene un extremado frío en sus huesos, ¿sí? O en todo su, digamos así, su sistema óseo, que lo debilita de una manera rotunda. Tanto así que dice la Escritura que no había nada que cuando él se acostara que lo llegase a poder arropar, que lo llegase a calentar. Verso primero nos dice, le cubrían de ropa. Si debería haber dicho, lo cubrían de pieles, porque esas eran las colchas de la época, de pieles de animales. Lo cubrían de ropa, pero David no se calentaba. Si no podía llegar su cuerpo por la vejez que tenía a tener un grado de temperatura aceptable como para poder mitigar el dolor y poder descansar. Yo no sé si a usted le ha pasado, bueno, a los jóvenes creo que no, pero ya ciertas personas en cierta edad, llamado, sí, ya hasta para dormir, no sé, pero ¿qué jovencita de aquí de ustedes se duerme con medias, con colines, con calentador? ¿Duermen así acaso? Una persona ya de cierta edad comienza a buscar, ponme medias para dormir. Es decir, los escarpines. Se ponen los escarpines. Y de ahí, ay, tengo frío, ponme un calentador. Y a veces se duermen hasta con 2 pantalones. Y aún así, la colcha encima, y tras de todo esto dice, tengo frío. ¿No? Ahora, eso forma, si tristemente si lo aceptamos, eso forma parte del envejecimiento. Sí, ya no, el cuerpo, mi amado, no es el mismo, no tiene la misma resistencia ni la misma cobertura de protección como cuando uno es joven. No me dejarán mentir los muchachos se acuestan en ropa interior, si es posible sobre el calzoncillo y dicen, hace calor. Pero ya una persona de edad tiene que buscar algunos atuendos para poder entrar en calor. Y querido hermano, David penosamente en su vejez sufría posiblemente de osteoporosis, no lo sé, pero algo es seguro. Su vida tan trajinada, mi amado, entendiendo también que cuando los reyes salían a la guerra, no salían a la guerra en un fin de semana y retornaban, no. Ellos salían y se retiraban a las cordilleras, a los nevados, por largos periodos de tiempo. Sí, por largos periodos. Estamos hablando de que cuando se metían a la guerra se iban durante 6 meses, durante 8 meses. A veces, hermanos, se iban en incursiones de más de un año y regresaban. Cuando uno ve cierto tipo de películas de allá, del ámbito propiamente de las luchas romanas, de las batallas romanas, esos patriarcas, mira que como para que te des una idea, sí, este gran Alejandro Magno, cuando hizo una campaña para poder conquistar el mundo, llegó hasta la China, mi amado hermano, sí, prácticamente se alejó del imperio romano, se alejó casi 15 años. No veía su ciudad, su país. 15 años salió para emprender grandes conquistas. Pero todo ese tiempo prácticamente lo vivió fuera de su reino. Y tuvo una muerte prematura también. No pasó de los 30 años de edad. Entonces, mi amado hermano, cuando vemos este pasaje bíblico, vemos lo vulnerable que puede ser el hombre. Vemos lo susceptible que puede llegar a ser cualquiera de nosotros, más allá de si somos o no somos cristianos.
Sí, una buena o mala vejez, llamado, dependerá de muchos factores, como para poder terminar nuestros días en esta tierra como un, digamos así, como un final, no digo feliz, pero como un final de tranquilidad. Cuando vamos al texto, entonces, dicho estos argumentos, mis queridos hermanos, David era viejo, avanzado en días, insisto, no pasaba de los 70, eso sí, porque a los 70 moriría, y le cubrían, dice la Escritura, de ropas, pero él no se calentaba. Ahí dirá Flavio Josefo, un historiador bíblico muy reconocido, que fueron sus médicos de cabecera. En este caso lo nombrará como sus siervos, que no eran otras cosas más que esa pequeña corte en el palacio que tenía, entre otras responsabilidades, velar por la salud del monarca. Y dice aquí, le dijeron ellos, sí, a sus siervos, se dijeron entre sí, busquemos para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue. Y eso obviamente, ¿en qué momento? Cuando él vaya ya a dormir o a descansar. Ahora, para muchos de nosotros esto no tiene ni pie ni cabeza, pero está más que comprobado históricamente. En la antigüedad, los médicos llamados del Oriente, los médicos aún del Asia, utilizaban, llamados hasta los romanos, utilizaban este tipo de prescripción. Cuando había un exceso de frío, se podía usar a una persona para poder hacer entrar en calor a la otra. El calor corporal sí ayudaba a poner a temperatura al cuerpo que estaba frío. Y eso fue lo que se le recomendó a David. Sin poder traer una mujer joven, es decir, con su energía, con su temperatura, con su calor, poder tratar, ya acostado, acurrucado el rey, entre sábanas, ahí también que se ponga la muchacha para que le dé calor al rey. Y de esa forma el rey poder descansar. Cuando vamos pues a la Escritura, la Biblia dice que se hizo una gran búsqueda para esto. Sí, en el versículo 2 dice aquí sus siervos, busquemos al Señor, mi rey, una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi Señor el rey. Verso 3, ¿podrías volverlo a leer, por favor? ¿Qué nos dice? Y le trajeron a una muchacha de Sunem. Sí, curiosamente, Sunem fue no solamente, un pasaje bíblico o un sector importante y reconocido por otras relatos de la Biblia, pero de Sunem, llamado hermano, le traen a la muchacha. Esto quedaba aproximadamente a 10.40 kilómetros del lugar de donde estaba el rey en este caso. Llamado, entran a la muchacha y la muchacha hace lo suyo. No solamente está ahí, ojo, para dormir con el rey a la hora de darle calor, sino que también está para atenderlo como una enfermera de cabecera. Sí, esa es la labor que va a tener la sunamita en ese momento. Sí, ahora, esta mujer no es, si acaso, ojo, no es de aquella que más adelante Salomón también hará referencia a la sunamita. No es esta es de Sunem. Si la otra es de Salem. Ahora, versículo número 4. Y la joven, que le habían conseguido, era hermosa, y ella, dice allí, abrigaba al rey y le servía. Pero con un antecedente muy notorio, de lo contrario, no se hubiera escrito. ¿Qué cosa? El rey nunca intimó con ella. Nunca la conoció, es decir, nunca tuvieron relaciones sexuales. Esto, mi amado, da a conocer, obviamente, un relato tan íntimo que al parecer el cronista que escribe esto, mi amado, tenía, la información de primera mano. Sí, este libro, al igual que Crónicas, recordará que son libros paralelos, dan esta información respecto de que esta mujer jamás fue tocada por David con una intención de querer tomarla por esposa o por concubina. No lo hizo, simplemente fue una dama de compañía. Nada más. Esto, mi amado, es loable, porque
diría cualquiera de nosotros, si inhumanamente hablando, si le ponen a una mujer para que duerma con usted y lo caliente, posiblemente entre abrazo y abrazo terminan teniendo una relación sexual. Pero David, mi amado, no tiene la más mínima intención de tocarla. De hecho, como para tener un aspecto histórico, David ya tenía muchísimas mujeres. De hecho, por favor, si por la cantidad de hijos me refiero, si cuando uno va a la Biblia, acompáñeme para leer un dato sobre todo de referencia respecto a lo que le estoy diciendo. Si cuando uno va a la Escritura, mi querido hermano, vayamos por favor al libro de las Crónicas. Sí, en el libro de las Crónicas, veamos una pequeña referencia. En la primera carta, en el libro de las Crónicas, primera de Crónicas, está después de los Reyes, para que no se vaya tan lejos. Y luego de primera y segunda de Reyes, viene Crónicas también. ¿Sí? ¿Lo tenemos, mis amados? Luego de Reyes viene Crónicas. Ahí se le hace más fácil poder ver el contenido de este precioso texto. ¿Ya lo tiene? Primera de Crónicas, capítulo número 3. Capítulo número 3. Versículo 1 en adelante. ¿Ya lo encontró? Dice el Espíritu Santo, estos son los hijos de David. ¿Amén? Claro, con los hijos vamos a detectar las esposas también, ¿no? Estos son los hijos de David, que le nacieron ¿en qué sector? En Hebrón. Recordando que David, llamado así, tuvo hijos en Hebrón y luego también tendrá hijos en Jerusalén. Cuando se cambia de ubicación. Dice que fueron Amón, el primogénito, Aionán, Jezreelita, el segundo Daniel, de Abigail, aquí mira que va saliendo ya los nombres, la de Carmel, el tercero fue Absalón, que su esposa fue en ese sentido ¿quién? Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur, el cuarto fue Adonías, hijo de quién? Aquí fue otra mujer, el quinto fue Cefatías, ¿de quién? De una mujer llamada Abital, el sexto Itreán, dice aquí de Egla su mujer, ya va sumando la esposa. Verso número 4, estos 6 hijos le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinaría 33 años. En total, asumimos los 40 años. Versículo número 5, estos 4 le nacieron en Jerusalén. Simea, Sobar, Natán y también Salomón, hijo de quién? De Bexúa. Bexúa, por si acaso, también es una forma, o un modismo de decir Bexaré, que también fue mujer de quién? Mujer también de David. Muy aparte de Mical, que no está considerada porque no le dio hijos, fue castigada por Dios por aquello, pero también fue esposa de David. Verso número 6. Aparte, se dice, tuvo otros 9 hijos más. Dice, Ibar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefret, Nafía, Elisama, Eliana y Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David sin los ojos, sin contar los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana también de ellos. Es decir, que tuvo muchas esposas, en pocas palabras, y también tuvo muchos hijos. Amén. Ahora, volviendo al libro de los Reyes, diríamos que no hubo necesidad como para que David tomara una nueva esposa o una nueva concubina. Ya tenía, mi amado hermano, una larga descendencia y tenía también muchas esposas para poder de una u otra forma, diríamos, darle el suplir de cualquier necesidad. Pero aquí hay algo curioso. Ninguna de sus esposas, ya en el ocaso de su vida, fue considerada para brindarle el servicio para darle calor. Qué curioso. Dicen algunos comentaristas, y esto es algo simplemente argumentativo, que las esposas de David ya estaban muertas. Así como también hay que considerar, mi amado hermano, que los 3 primeros hijos a esta edad de David también ya estaban muertos. Ya de aquí en sucesión, porque allí vamos a ir, en sucesión a quien le tocaba tomar el trono por sucesión o por orden de nacimiento era a Adonías.
Sí, recordando que Amón, sí, por ahí había, se había levantado contra su hermano porque había, mi amado hermano, sí, había cometido allí incesto, sí, y ahora algo aberrante, sí, se mataron ahí entre hermanos. ¿Qué decir de Absalón, que fue asesinado en el campo de batalla? Mi amado, y hay otro que se le dice Daniel, en Crónicas se lo denominará con otro nombre, pero en Reyes se lo denominará con otro nombre, pero también al parecer murió. Es decir, mi amado hermano, si la vejez de David no fue tan envidiable, fue una vejez con muchos dolores de cabeza. Y como para ponerle término a su ancianidad, no de buena, sino de mala vejez en cuanto a sus malas decisiones en la vida, mi amado, ni aún estando en este momento tan susceptible, mi amado, fue librado de angustia. Al contrario, ya estando casi entre 68 y 69 años de edad, David volverá a experimentar nuevamente traición. Ahora será Adonías el que se va a levantar contra él. Qué triste, mi amado, es poder ver al ocaso, cuando uno espera descanso, cuando uno espera por lo menos tranquilidad, ver que la llama de la problemática todavía continúa encendida. Mi amado, yo no sé, créeme, todavía no me adentro en la predicación, la verdad es esa, porque los primeros 4 versículos, lo único que nos da a conocer Dios es la susceptibilidad, lo débil y lo frágil que puede llegar a ser, aún inclusive, un hijo de Dios. Y eso sí se lo ve en David. David ha sido muy fuerte, poderoso en batalla, matador de gigantes, no de toros, de gigantes, mi amado hermano. Sí, cortó, él no cortaba oreja ni rabo, él cortaba cabeza. Sí, el hombre era un paladín, sí, cuando salía a la guerra, pero en el tema familiar fue un desastre, David. Puertas adentro, sí, en la intimidad del hogar, David fue un completo desastre. No hay duda alguna de esto. Sí, a su edad, insisto, las muertes prematuras de sus 3 primeros hijos eran a consecuencia, en la mayoría de ellos, por su mal liderazgo a la hora de llevar la carga de su casa. Entiendo que esto se debió a la gran cantidad de esposas que llegó a tener, sin contar todas las concubinas que también estuvieron junto a él. Mi querido hermano, solo como para que se dé una idea, si ya Absalón se acostaría con cuántas concubinas cuando fue de huida, David. ¿Cuántas concubinas? Ahí en el apostolado, recuerda usted la enseñanza, que él en el terrado del palacio hizo subir a todas las concubinas. ¿Cuántas fueron? No adivinen, ¿cuántas? Venga el texto. 1, 2, 3, 4, ¿cuántos? 8. Vamos al texto bíblico. Este es un dato solamente, ya se lo analizó, ya se vio. Sí, pero vayamos, por favor, sí, al segundo libro de Samuel, mi amado hermano. Sí, yo creo que ahí podríamos llegar a poder establecer la cantidad exacta. Cuando vamos al capítulo número 17 de segunda de Samuel, mira que no lo he considerado como referencia, pero me vino al corazón poderlo traer a cotación en este momento. Lo tenemos en el segundo libro de Samuel. A ver si no estoy errado con la cita bíblica, pero si acaso lo estoy, me disculparás. Y capítulo 17. Segundo libro de Samuel, capítulo número 17. ¿Ya lo encontró? Déjame ubicarlo. Perdón, 16. Es todo cerquita. 16. En los últimos versículos, antes del 17. Ahí está. Ya lo encontré.
Versículo 21. Capítulo 16, verso 21. Dice el Señor. Y Aitofel, ¿cuántos recuerdan a Aitofel? ¿Lo recuerdan? ¿Quién era? ¿Era él? ¿El consejero de quién? ¿De? ¿Seguro? Era de David, pero lo vendió a David y se fue a darle consejo a quién, a Absalón. Dice, y Aitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas, dice, de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho, ¿qué cosa? Que te has hecho, dice allí, abominable, ¿sí? O te has hecho repugnante, ¿sí? O despreciable a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llevó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. El consejo que daba Aitofel en aquellos días era como que si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo, tanto con David como con Absalón. ¿Qué número fueron? No lo dice la Biblia. Pero fueron en total 10 concubinas. Muchas gracias. Mi esposa siempre dándome la pauta. Según de Samuel, capítulo 15, rapidito, por favor. Sí, aquí está. Según de Samuel 15, verso 16. Ahí está. ¿Cuántas concubinas eran? 10, dice el Señor. Y los siervos le dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo, dice aquí, lo que nuestro Señor el rey decida. Verso 16. El rey entonces salió con toda su familia, llevándose obviamente a sus esposas legítimas, en pos de él. Pero dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Y con las 10 se acostó ¿quién? Con las 10. Ahora, vaya sumando la lista. David tenía ya por sí cerca de 6 a 7 esposas. Más 10 concubinas, estamos hablando de 17 mujeres. Solo de lo que registra en buena ley la Biblia. Mi amado hermano, esto de aseguro, mi amado, llevó ¿sí? a un mal, digamos, a un mal fin en lo que a David se refiere. Ahora, insisto, todo esto es simplemente la introducción. ¿Qué va a ocurrir con David? En el versículo 5 comienza nuevamente un dolor de cabeza. Dice el Espíritu Santo, entonces, qué curioso, los primeros 4 versículos revelan la condición de David. Y en el verso 5, esta palabrita que dice entonces, es como que si Adonías estuvo presto para aprovecharse de la situación. ¿Amén? Es como que alguien te diga, mira, y perdió la vista y entonces fue y se le cogió el dinero de la caja fuerte. Entonces, por ahí va el asunto. Cuando se lee en este pasaje, dice entonces, mi amado, se refiere a que se aprovechará de esta debilidad de su padre. Versículo 5. Adonías, hijo de Agit, que ya lo vimos allá en Primera de Crónicas, se rebeló. Sí, se rebeló, dice aquí, diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros, se hizo de gente de a caballo, de 50 hombres, así como Absalón, que corriesen delante de él. Y eso que corriesen delante de él, ¿qué implicaba? Que vayan anunciando con estandartes, con vocerío, con música, que él es el rey, el nuevo rey de Israel. Ahora, por derecho, Adonías debía ser el rey. Por derecho. Los 3 primeros hermanos habían muerto. Por derecho, sí, en cuanto a la sucesión del orden de nacimiento, Adonías tenía el trono por derecho. Pero, por la gracia de Dios, recaía el reinado sobre, mi amado hermano, sobre Absalón.
sobre Salomón, el cual ni siquiera, no era ni el quinto, era como el octavo hijo. Por gracia, mi amado hermano, Salomón sí fue considerado como rey. Pero aquí hay algo curioso. ¿Por qué la Biblia dice en este texto del versículo 5 que él se rebeló contra su padre? ¿Por qué? ¿Por qué que usted dice que se rebeló? Si por derecho le tocaba ser rey. ¿Por qué? Porque Dios ya había anticipado el reinado para Salomón. Aquí hay algo importantísimo, mi amado hermano. Puede ser que por decreto muchas cosas se establezcan para poder seguirlas al pie de la letra y obedecerlas. Pero, mi amado hermano, por palabra de Dios, aún eso que está decretado por ley, amén, porque Dios mismo había dado en ley que la primogenitura a la muerte del primero, el segundo agarraba todo. A la muerte del segundo, el tercero ya hacía sucesión. Pero por la gracia, mi amado, si Dios había dejado la cláusula a un lado y había interpuesto, mi amado hermano, insisto, había interpuesto la ley de la gracia sobre Salomón. Ahora, cuando uno va a la Escritura, mi amado, como para que consideremos esto, usted se recuerda cuando el Señor puso en el corazón de David hacerle casa a su Dios, ¿se recuerda? ¿Y qué le dijo Dios? No, tú no vas a edificar casa para mí. Sí, porque tú has derramado demasiada sangre. Y entre esa sangre también estaba la sangre de ¿quién? ¿De quién? La sangre de Urías, inocente por cierto, y la sangre de ¿cuántos hombres también? De 70,000 hombres que murieron por castigo divino por consecuencia de rebeldía de David. Más allá de las muertes que había ocasionado. Mira, cuando uno va a la Escritura, mi amado, con respecto a esa promesa, en Primera de Crónicas, capítulo 22, acompáñame por favor. Primera de Crónicas, capítulo número 22, verso número 8 en adelante. Aquí David todavía tenía algo de energía. No sé, para mí, en este entonces David habrá tenido sus 65 años. Posiblemente, pero llegó un momento en que la vejez le cayó de golpe y lo deterioró completamente. Dice el versículo 8, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre, David, y has hecho grandes guerras. No vas a edificar casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Verso 9. Mira, ojo con esto. Ojo con esto. Mi amado, Salomón todavía, por lo que se dice aquí, Salomón todavía no nacía. He aquí te nacerá, le dice el Señor. Te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos tus enemigos en derredor, y por tanto su nombre será, ¿qué cosa? Será Salomón, que posiblemente significa paz o pacífico. Y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Entonces, mira, para esto, obviamente, David, llamado, recibe de parte de Dios que habrá un sucesor por nacer. Y claro, ante la información recibida, de seguro él tendría que haberla comunicado ¿a quién? A todo, en este caso, a todo el séquito real. Y decirle, señores, de aquí en adelante, si mi sucesor al trono no será por orden de nacimiento, será Salomón, porque así Dios me lo ha revelado. Cuando retomamos el libro de Reyes, capítulo 1, verso número 5, entendemos por este dato de Crónicas que Adonías estaba al tanto de quién sería el rey. Y luego saldrá que así él lo aceptaría, pero mucho más después. Entonces Adonías, hijo de Aquir, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante
delante de él. Es decir, que antes de que su padre muriera, ya por ahí, sí, Adonías estaba haciendo propaganda a todo el reino de que él era, sí, el sucesor de su padre. Sí, como cuando alguien hace campaña y va con corneta, va con un pequeño séquito ahí, un desfile, y va anunciando de que voy a ser presidente, que ya me toca a mí, bueno, y cosas como esta, como en campaña, sí, de elecciones. Pero hasta el verso 5, diríamos que las cosas toman un rumbo, sí, digamos, de incomodidad para David. Pero, como baldón de agua, cae el verso 6. Pero así se lo digo, como un baldón de agua. Porque nos hace saber de David su terrible forma de administrar su hogar. Y esto sí es muy triste, mi amado. Porque a veces nosotros, como hijos de Dios, pensamos que si no, digamos así, si no metemos mano dura o si no nos involucramos en casa con lo que debemos de estar empapados e involucrados, pensamos que a nosotros no nos va a pasar lo mismo. Eso es lo triste muchas veces en los hogares cristianos, que piensan que solamente los hogares de los inconversos son los que se divorcian, que solamente a los hogares de los inconversos los hijos son los que le agarran vicio de droga, que los matrimonios, llamados hermanos, de los inconversos son los que son infieles, que aquí en los hogares cristianos todo es fidelidad, que nuestros hijos son, pero por poco más ángeles, que ya vuelan, mi amado hermano, por la casa. Pero pensamos que nunca, que jamás a nosotros nos va a afectar. Y el verso 6, mi amado, para ponerle el tinte de oscuridad en la parte familiar de David, mi amado, el Señor no esconde esto, y esto es importante. No esconde un fracaso de David. Y su padre, dice allí, mira cómo la Biblia lo remarca. Y su padre nunca, ojo con esta expresión, mi amado hermano, nunca le había entristecido. Nunca le había entristecido. Ahora, esta expresión se oye bonito, ¿va? Se oye bonita leída de esta forma. Pero, ¿a qué posiblemente se refiere? Terminando de leer, nos dice, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días, con siquiera decirle, ¿y por qué haces así? ¿Y qué más? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido. Es como que se había consolado en el conchito luego de la muerte de quién había nacido este. Luego de la muerte de quién? De Absalón. Como cualquiera dice, se podría decir, murió Absalón, mi pena más grande, pero vino este a consolarme. Y también era muy bonito como lo era Absalón, era muy hermoso, dice la Escritura. Mi hermano, a veces la hermosura es peligrosa. Sí, por eso es que aquí tenemos muchos feitos. Pero de hermoso corazón. Hay que arreglarlo, No, somos bellos, pero en Cristo Jesús. En Cristo Jesús todos somos hermosos. Hermano, yo quisiera leer este texto, tal cual como está ahí, ¿sí? En la traducción del lenguaje actual, del cual se nos dice lo siguiente. Adonías, el hijo que David había tenido con Agí, era joven y bien parecido. Había nacido poco después que su hermano Absalón. David nunca había corregido a Adonías, ni le había siquiera preguntado por qué hacía esto o aquello. Es decir, era el típico hijo mimado. Jamás, como cuando se escucha, esto sí lo escucho, yo a mi hijo nunca lo he copado. ¿Verdad? Es que hermano, no sé, es que si de pronto si algo le digo, o algo él me oye, él siempre me oye. Está bien que los muchachos te oigan.
Y está muy, mi amado, está muy correcto que tus hijos a tu voz te obedezcan, que te encanta. Mi amado, si tus hijos son de aquellos que tú le dices no hagas esto y él no lo hace, perfecto, aplaudo tu método. Vas bien, te felicito, Dios te ha coronado de favores con tu hijo. Pero si tú le hablas y tu hijo sigue haciendo las travesuras y tú no vas o no das un paso más allá para poderlo corregir, entonces estás criando a un verdadero demonio de las manos. Sí, penosamente es que no tengo cómo más decirlo. Hermano, esto, hermano, le costó a David en su vejez, así como estaba enfermo, así como estaba prácticamente nulitado. Ya para este entonces David ya ni siquiera tenía la fuerza necesaria para poder movilizarse por sí solo. David pasaba ya solamente en cama, siendo atendido, insisto, tantas guerras, tanta violencia, tanto trajinar, tanto huir, tanto subir montañas, bajar montañas, llamado, todo eso lo había debilitado. Qué bueno de aquellos ancianos que han vivido una vida relajada, por decirlo de alguna forma. Qué bueno si tú has tenido una vida no tan trajinada como la tuvo David, pero todos no tienen el mismo tipo de vejez. De hecho, mi amado, a veces los años acumulados caen de un momento a otro. Estás bien este año. Al año que viene lo vuelves a ver y lo ves en una silla de ruedas. ¿Has visto casos como estos? Dice, ¿qué le pasó? No sé, me apareció un dolor. Y ahora ya no puedo caminar. Así de sencillo. Me apareció esto y ahora no puedo moverme. Qué triste, mi amado hermano, es ver cómo el hombre, muy aparte, insisto, muy aparte de si somos o no somos cristianos, hermano, muy aparte de eso, el hombre sigue un curso de acuerdo al régimen bíblico para todo hombre. Cuando uno va, de hecho, al libro de Eclesiastés, acompáñame rápidamente, pues, y mira lo que nos dice el Señor. Cuando uno va al libro de Eclesiastés, ¿qué nos dice el Espíritu Santo? En el capítulo número 12, libro de Eclesiastés, capítulo número 12, versículo 1, dice el Espíritu Santo, acuérdate, le dice al joven, en su estado de fuerza, de vitalidad, de energía. Qué bueno si tú estás en ese periodo de tu vida. Te felicito, pero recuerda esto. Dice el Señor, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. ¿Cuántos todavía tienen fuerza acá? ¿Cuántos todavía, mi amado, tienen una mente ágil? Mira que a veces con mi esposa los dos nos vamos haciendo como de notas de recordatorio. Yo agarro el carro, me siento y digo a mi esposa, me acuerdo que tengo que traer tal cosa. Y ella me dice a mí, y no me acuerdo de tal cosa. El rato de la hora llegamos a la casa y ninguno de los dos viene con nada. Y ahí nos recriminamos, pero si yo te dije, y tú también te dije. Ya, pero una de cual otra de arena. Entonces, ya no tenemos no es que tampoco estamos decrépitos, pero, mi amado, pero la mente comienza a desgastarse. Yo no usaba este asunto, pero ahora, si no me lo pongo, no leo. Y yo me jactaba de tener una excelente visión. Ahora veo muy bien de lejos, eso sí, me veo clarito. Pero ya de cerca, mi amado, las letras son hormigas. Ahora, dice el texto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes, mira cómo lo anticipa el Señor, antes que vengan los días malos. Y por lo general, ¿a qué se asocia los días malos? Está hablando de la juventud. ¿En qué asocia los días malos? La vejez. Para los que tenemos la dicha de envejecer. Porque envejecer es una bendición también de Dios. ¿Sí? Pero todos sabemos que mientras más nos deterioramos en nuestro cuerpo, también estaremos propensos a ser, diríamos, de peso para otros.
o de carga para otro. Yo sé que la oración de toda la iglesia es: Señor, yo no quisiera ser carga para nadie. Si antes de carga decimos nosotros, mejor llévanos. Pero a veces sí somos carga, hasta para que nuestros hijos, mi amado, puedan recibir la bendición de parte de Dios para que nos puedan atender. Mis hijos a veces, a manera de broma, ojalá, me dicen: yo te voy a cambiar las pañales, así que ni me molestes mucho. Y le digo: primero muerto, le digo. Pero los días malos vienen. Amén. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales, ¿qué digas ahora? No tengo en ellos, ya no tengo contentamiento. Mira que uno antes de salir, ahora uno antes de decir: ¡ay, la pastilla! Y me regreso. Así es ahora. Antes de dormir, la pastilla, pasa la pastilla. Los jóvenes no. Los jóvenes están con todos sus 5 sentidos y no más. Ahora, ¿cómo envejecer? Es el éxito, mi amado. David, en su ocaso, en su vejez, mi amado, sigue cometiendo los mismos errores que, insisto, cometería toda una vida. Fue un pésimo padre. Fue un pésimo padre. Ahora, sus muchas mujeres, ¿sí?, serán la pauta para que su hijo Salomón replicara de una manera exorbitante. ¿Con qué corazón podría de pronto David decirle a su hijo Salomón: y se fiera, mira que el hogar es para un hombre y una mujer? No tenía testimonio para eso. Eso sería un dolor de cabeza para él. La Escritura, mi amado, si repongo Primera de Reyes, capítulo 1, verso 6, su padre jamás, dice la Biblia, nunca le dijo ni siquiera: oye, ¿qué estás haciendo? Nunca lo quiso ver triste al muchacho. Fue el niño mimado, fue el que reemplazó a Absalón. Y como le salió hermoso, dijo: en este me consuelo. Y es verdad, mi amado. Los padres, mientras a mayor edad tengan hijos, más consentidores son. De ahí que los primeros hijos se quejan. ¿Y cómo a mí si me metía a palo y a este no? ¿Verdad? Mi amado, el otro día escuché una expresión que se la voy a repetir: por sus cuartos los conoceréis. Vaya a casa del hermano y dígale: ¿qué quiere ver el cuarto de su hijo? Si es un desastre es el muchacho. Ábrale el cajón, si adentro sale un ratón brincando, así es. ¿Verdad? No se dobla, se tira la ropa en el cajón. Y lo cierra, pero con el pie, porque así a mano no se puede. ¿Cuántos de ustedes son de aquellos que duermen sin moviendo la ropa y solamente encajan el cuerpo? Porque jamás han tenido una cama. Ahora, entiendo que un joven sea así. Entiendo. No lo justifico. No entiendo, porque él es joven. Y para un joven, llamado hermano, no hay cosa peor que ponerse a arreglar. Pero lo que no entiendo es que no haya un padre y una madre que esté ahí para enseñarle y corregirle. Que eso está mal, mi amado hermano, porque eso le va a traer problemas. David jamás entristeció a su hijo, y eso le pasó factura en su vejez. Triste, ¿verdad? Le dijo, versículo 6, además, no lo sé, pero aquí la belleza actuó en contra. Me interesa mucho cómo Dios resalta esto. Además, este era muy hermoso, de muy hermoso parecer. Ojo, no lo pone como algo rescatable. No, lo pone como que si fuese un defecto.
Y es verdad. Por el contexto, la hermosura puede ser peligrosa. ¿O es que acaso jóvenes no han escuchado, no han leído? Llamado, sí, que engañosa es la gracia y vana la hermosura, porque solo la mujer que teme a Dios, esa será alabada. A veces no todo lo que brilla, sino que se hace lodo. Cuidado, mi amado, estás tanto arreglando tu físico y te estás olvidando de lo más importante que deberías de tener sumamente arreglado, tu corazón. ¿De quienes no sean como 3 horas en el espejo, verdad? Hay algo curioso que escuché de un predicador y que la verdad no le había puesto asunto a cuando la Biblia habla respecto de Santiago, que el hombre, si se mira al espejo para poder recordarse cómo es, nombra al hombre, no a la mujer. Porque de la mujer no necesita decírsele que se mira al espejo. La mujer pasa en el espejo. Pero el hombre no. Para que un hombre busque un espejo es porque lo han mandado a verse. ¿Sí? Sobre todo si es casado. ¿Ya te viste? ¿Y qué? Dice, ¿y esa ragaña? ¡Ay! Ahí no va. La mujer no. Mi amado, la hermosura de este joven le pasó factura. Y había, obviamente, para agravar, había nacido también después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo, créeme que este general fue un dolor de cabeza. Mira, no lo sé, pero si yo hubiera sido David hace rato, si ya por un día que no merecía morir lo mató, a este hace rato lo hubiera despachado. Pero por acciones políticas, ¿sí? Eso sí, ya lo hemos estudiado a lo largo de todo el libro de Samuel. Por situaciones políticas, Joab se quedó como general de David. Mira que Joab fue tan traicionero que mató también a otro general para poder quedarse ahí en el puesto. Y mi amado, ya estaba de una u otra forma vendido hace rato, el general de David. Y dice la Biblia, y se había puesto de acuerdo, ¿quién? Abdías, con Joab, hijo de Sarvia, y había hecho tripleta, se había repetido el mismo problema, y también con el sacerdote Abiatar, los cuales, al igual que Absalón, lo ayudaban a Adonías. Es decir, tenía poder o tenía influencia sacerdotal o religiosa y militar. Pero David ahora estaba ya prácticamente batallando desde la cama. ¿Cómo poder superar tremenda crisis, mi amado hermano? Y Dios le había dicho a David, Salomón será el rey. ¿Cómo salir de este tremendo bache? Mi amado, si David tan solo hubiese corregido, si tan solo hubiese vengado sus errores como padre, Adonías hubiera sido un hijo muy diferente. Hay textos bíblicos que no quisiera trillarlos bajo ninguna circunstancia, pero sí quisiera, mi amado hermano, leer por lo menos lo que dice Proverbios 29:15. En ese texto el Señor nos declara lo siguiente: la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Cuántos quieren hijos sabios? A ver, ¿cuántos quieren hijos sabios? Métale manos. No lo digo yo, lo va a leer la Biblia. Hijos, ¿cuántos quieren ser sabios? Sí, ¿no? Digo, ponga para que le den. Dice el texto, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido, ¿cuántos lo tienen hacia sus niños? 20 años, mi niño. ¿Qué dice aquí? Mas el hijo consentido, nos dice el Señor, avergonzará a su madre. Mi amado, esta no era la primera vez que ocurría. De hecho, David
tuvo un mal precedente. Un mal precedente. Sí, porque esto había también sido un error tremendo en el sacerdocio. ¿Usted se acuerda de los hijos de Eli? ¿Se acuerda? Allá en el primer libro de Samuel, capítulo 3, cómo Dios le recrimina al sumo sacerdote que a vista y paciencia de él, sus hijos hasta se acostaban con las hermanas que iban a orar al templo. Tremendo, mi amado. El padre lo sabía, pero no quiso estorbarlos, como David. De hecho, leo solo un texto. En 1 Samuel 3:13 dice: le voy a mostrar a Elí que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Es decir, él ni siquiera ha sido esa piedra en el zapato como para decir: ¿por qué hacen esto? Están cesados de esto. ¿Con qué testimonio ustedes quieren servir a Dios? Nada. El viejito callado, como David. Y se había puesto, dice 1 de Reyes 1:7, se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadok y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no seguían a Adonías, sino que eran fieles con quienes, con su rey. Pero se armó un tremendo lío ahí, mi amado, y nace una pregunta: ¿cómo podrá David resolver esto? Mi amado, es evidente que esto lo vamos a tratar el próximo día viernes con la ayuda del Espíritu Santo. Pero, mi querido hermano, no quiero pasar por algo. Tú piensas ahora que tus decisiones no van a tener un efecto devastador en el futuro. Pero si tú siembras vientos, vas a cosechar tempestades. Yo sé que hoy, al momento, a la fecha, tú dirás: ay, pero hermano, deje de pasar, nomás es una travesura, tranquilo, déjalo nomás. ¿Para quién se va a dañar el día teniendo un coraje? Mi amado, ¿tú no crees que David a estas alturas no quiso retroceder el tiempo y haber, mi amado, metido unas cuantas palizas a Adonías para que por lo menos en su vejez lo deje descansar tranquilo? Mi amado, tus acciones tienen consecuencias. No pienses que porque no le das un tas, por así decirlo, a un muchacho, no pienses de que eso no va a ser para mañana un gran problema. Mi amado, más bien si yo te aconsejo, asegura hoy la disciplina para que mañana puedas con alegría disfrutar de un hombre y de una mujer de bien que tú mismo has logrado forjar con la ayuda de Dios. Amén. El sinsabor de las malas decisiones que tuvo David, mi amado, fueron prácticamente su talón de Aquiles. Y ese talón tenía nombres y apellidos: sus hijos. Sus hijos. Todos los hijos de David fueron un desastre. Porque hasta el mismo Salomón terminó siendo un desastre. Terminó siendo un desastre. Mi querido hermano, David reinaría 70 años y moriría. Y hasta en el hecho de la muerte, ya agonizando, mi amado, en vez de morir en paz, antes de decir: Señor, gracias por la vida, moriría diciéndole a su hijo que cobre venganza por todos los males que le habían hecho ciertos individuos en vida. Y es tan terrible el asunto como fue con David. Pero me gusta que la Biblia desnude la condición humana de quienes somos sus hijos, porque más allá de cualquier otra cosa,
David seguía siendo conforme al corazón de Dios. Un hombre tan lleno de errores, tan, ¿cómo te digo?, tan difícil de poder entenderlo, tan complicado como padre, tan sin sentido como esposo, pero sin embargo siguió siendo un hombre redimido y usado por Dios para traer bendición a toda una nación. ¿Qué es lo que te quiero decir concluyendo? Mi amado, puede ser que tu vida sea un 8 y aparte de eso, un rompecabezas sin salida, un crucigrama sin respuesta. Puede ser que tu hogar no valga ahorita ni 2 centavos y que tus hijos al verlo, en vez de darte alegría, lo que te da es coraje. Y tú poder decir y pensar, mi amado, este hogar, a la verdad yo ya no lo lucho, ya yo no lo peleo, porque hay muchos hermanos que me comentan que dicen, pastor, yo ya tiré la toalla aquí. Ya no veo por qué orar ni por qué luchar. Nadie me obedece, nadie me hace caso. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Mis hijos se me rebelan, quieren irse de casa, no quieren que los controle, no quieren esto, no quieren lo otro. Mi marido me dice que me aborrece, yo también ya no lo hago. Pienso que todo está por el cambio. ¿Qué hago, hermano? Ya hasta de la iglesia me quiero retirar. ¿Verdad? Terrible, ¿no? Pero más de uno se ha sentido como se lo dijo. Pero pese a todo eso, Dios aparece y nos dice, tal cual como se lo diría también más adelante, porque Dios va a hablarle a David en medio de tremendo zaperón, por eso digo yo aquí, en medio de semejante tagarín. Dios, mi amado, por medio de ese profeta que aparece aquí, va a darle instrucción a David, le va a decir, esto es lo que tienes que hacer, David. Mi amado, no importa si tu vida está de cabeza, si tú desde ahí clamas a Dios, Dios va a salir en tu rescate. Pero sí toma un consejo por la historia que hemos visto en esta noche. No cometas los mismos errores que otros han cometido. No te respaldes diciendo, no, a mí no me va a pasar. Mira, si le pasó a tu vecino, también te puede pasar a ti. Si le pasó a tu familiar cercano, también te puede pasar a ti. Yo no creo que alguien vaya a caer preso de mi familia. Sí, puede pasar. Yo no pienso que a fulano le caiga sida. Mi amado, sí, puede pasar. Jóvenes con cáncer, sí, también puede pasar. Accidentes por ser faltos de precaución, te puedes partir una pata, por supuesto que sí. Que un hijo tuyo te puede salir con un domingo 7, me lo dirás a mí, claro que sí. Por supuesto que sí. Puede pasar. La única diferencia, hermano, de los que están allá afuera y de nosotros, es que hemos decidido, aun cuando la vida ha hecho de cuadros, seguir confiando en Dios para que Él envíe auxilio y conquistar y nos vuelva a dar esperanza. Es un recuerdo, el Dios sí da una oportunidad. ¿Cuántos quieren ese Dios? ¡Aleluya! Póngase y vamos a hacer una oración. Padre, en el precioso y poderoso nombre de Jesús. No todo está perdido, Dios. No todo está perdido. Aun cuando